Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer públicamente a la Sociedad Andaluza del Dolor la invitación a participar en esta magnífica jornada sobre dolor, y a continuación también me gustaría presentar mis disculpas por no poder estar de presencia física por problemas de agenda y permitirme, por tanto, la oportunidad de participar en formato de manera virtual. El tema que me han encargado de compartir con vosotros es hablar acerca del síndrome por laminectomía. Antes de nada, también me gustaría presentarme. Soy Rafael Periáñez, soy jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Virgen de Macarena de Sevilla, especialista en cirugía de columna y endoscopia de columna. También realizo mi labor en el ámbito privado en el Hospital Vita de Sevilla y soy profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Gran tema, síndrome por laminectomía, también llamado síndrome del dolor lumbar postoperatorio o síndrome de cirugía fallida, que es un término que a mí no me gusta en absoluto porque parece que nos hemos equivocado, que parece que hemos hecho algo mal, cuando en realidad lo único que nos encontramos es un paciente que aún operado sigue teniendo dolor. Por tanto, a mí me gusta mucho más el síndrome de dolor lumbar postoperatorio, que a lo largo de todo lo que hacemos columna y hacéis dolor, nos enfrentamos nuestro día a día con pacientes que en sus postoperatorios, más allá de 6 meses, presentan dolor y están ahí, ¿no? Acuden a nosotros y siguen con el signo del secadiente. Que ustedes diréis, ¿esto qué es? El signo del secadiente es cuando tú le preguntas al paciente, ¿cómo estás? Te dice, estoy bien, pero me duele atrás, ¿no? Eso lo llamo yo el signo del secadiente y realmente es una de nuestros caballos de batalla en la consulta, tanto en la unidad de columna como en la unidad del dolor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuáles son las causas del dolor y cuándo y cómo actuar. Si nos encontramos con unos implantes subóptimos, pues lo suyo sería una reintervención lo más inmediatamente posible. Si nos encontramos con ese tipo de dolor inmediatamente postoperatorio y encontramos un implante subóptimo, en mi opinión, hay que actuar lo antes posible, recolocando el implante o retirando. Si hacemos una descompresión insuficiente, igualmente deberíamos de ampliar la descompresión. ¿Qué ocurre con estos pacientes que tienen una estenosis de canal, una estenosis de foramen? Y una vez que los fijamos, los posicionamos y le quitamos algo muy importante, la capacidad de acomodación, la capacidad de flexión anterior para acomodarse. En muchas ocasiones, después de operado, empeoran. En esos casos, la descompresión, ampliar la descompresión y hacer una cirugía de revisión estaría indicada. ¿Qué ocurre? Otra causa importante de dolor después de una cirugía lumbar es la inestabilidad. ¿Correcto? En muchas ocasiones, aun cuando realizamos una fusión con tornillos posterolaterales, sigue quedando dolor por inestabilidad. Entonces, en estos casos, mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a operar por la misma vía de intervención? Es decir, si tiene hecho una vía posterior, ¿volvemos a hacer una cirugía por vía posterior? ¿O nos planteamos una vía nueva, utilizando una vía anterior, una vía lateral o ampliando ahí ya? Contemplar esta posibilidad de tratamiento de la inestabilidad antes de los 6 meses me parece un poco atrevido, pero a partir de los 6 meses, si el paciente sigue presentando dolor, habría que solicitar un estudio con un espectáculo, una tomografía, y si vemos una hipercaptación de la zona, probablemente tengamos un paciente con una inestabilidad y tengamos que actuar sobre ello. No tenemos que olvidar los pacientes que presentan intolerancia a implantes, tendríamos que actuar con una retirada de los mismos a partir de los 6-9 meses. Infección latente, también en muchas ocasiones cuando el paciente sigue presentando dolor después de 6-9 meses, están todas las pruebas correctas, está el electroneurograma bien, está el TAC bien, está la radiografía bien y el paciente sigue con mucho dolor, contemplar la posibilidad de que hay una intolerancia material o que hay una infección latente. Y luego en otras ocasiones nos aparecen hernias discales por encima de los niveles que están instrumentados. La fusión que conseguimos consigue un aumento de la solicitud de mecánica de la zona superior y en muchas ocasiones puede aparecer una hernia discal. En estos casos está emergiendo con mucha fuerza, y una de las cosas que me encantaría hablar hoy con vosotros y compartir, que es la cirugía endoscópica percutánea. Con esta cirugía evitaríamos volver a operar
por la misma vía posterior, evitaríamos de nuevo la agresión quirúrgica original y haríamos una cirugía mínimamente invasiva a través de un portal de un centimetrito pequeño, ¿de acuerdo? Minimizando la agresión, minimizando el tiempo de ingreso, minimizando el dolor y con la técnica, con la filosofía de menos es más, podríamos conseguir probablemente conseguir aliviar ese dolor, sobre todo si es de tipo radicular, que se nos abre esta posibilidad y me gustaría presentar ahora unos casos al respecto. Por tanto, si hacemos una revisión de cuál es mi filosofía abordando una cirugía de revisión en un paciente con un síndrome de dolor postoperatorio, sería la siguiente: utilizar estrategias diferentes a la inicial. Insisto, si tenemos un paciente que lo más habitual es que esté operado por vía posterior, volver a hacer una segunda, una tercera, una cuarta cirugía por vía posterior se me antoja como probablemente poco efectivo y en muchas ocasiones hasta incluso podríamos empeorar la situación original si hay una laminectomía amplia con un daño neurológico, con un daño bastante grande a nivel de la estructura. Por lo tanto, plantear nuevas estrategias de abordaje quirúrgico sería, por tanto, una nueva visión de la cirugía de revisión. Recordad que cada cirugía disminuye en un 15% el porcentaje de éxito. Todos habéis visto pacientes que están multioperados. Y mi pregunta ¿es necesario operar a algún paciente más de 2 veces? Mi criterio, vale, operamos una primera vez al paciente y no obtenemos los resultados esperados. Podemos plantear una nueva cirugía de revisión en la cual corregir los defectos de técnica de la primera, pero una segunda, una tercera, una cuarta, incluso hasta una octava cirugía, que he tenido pacientes que venían a una nueva opinión porque llevaban 8 cirugías. ¿Entendéis que más de 2 o 3 cirugías va a arreglar la situación? Creo que más de una segunda intervención difícilmente puede obtener los resultados que el paciente tiene. Y por tanto evitar esas construcciones faraónicas que en muchas ocasiones solo sirven para plantear para obtener una muy buena radiografía, pero para no conseguir unos resultados. Entender que cada vez que hacemos una cirugía nuevamente volvemos a agredir quirúrgicamente, volvemos a dañar, podemos ampliar las posibilidades de infección, las posibilidades de daño quirúrgico. Por tanto, mi filosofía, más de una segunda reintervención, mal vamos. Si el paciente sigue teniendo dolor, probablemente hay algo que se nos está escapando y que probablemente no se va a resolver con una tercera, cuarta o quinta cirugía. ¿Vale? Aquí os presento las imágenes radiológicas para valorar la posición de unos tornillos en posición óptima. La cirugía posterolateral con tornillos con implantes pediculares es el 80-70% de la cirugía a día de hoy que se pueden ver en las unidades de dolor y en las unidades de dolor. Aquí tenéis la posición óptima a través del pedículo, cómo atraviesa el pedículo, y en estos casos estarían en posición subóptima. Esta posición radiológica lateral vemos cómo atraviesa el pedículo y no aborda ni aparece en el foramen. ¿Pero qué ocurre cuando hay una posición subóptima del tornillo? Pues hay dolor y mucho, ¿de acuerdo? Ya evidente, en muchas ocasiones muy evidente como esta, y veis como el tornillo no está en posición óptima dentro del pedículo, sino que está intracanal. También podéis tener un tornillo extracanal, pero cuando hay un tornillo intracanal hay dolor radicular eléctrico, y esto hay que actuar, esto lo antes posible, en cuanto se evidencia hay que actuar. Desgraciadamente, y digo así, he visto muchos casos en los que un paciente con tornillo subóptimo, pues el cirujano ha entendido que el paciente podía aceptar esa situación y la reintervención la ha programado un año después. Después de un año de la cirugía, es mucho más difícil recolocar este tornillo y el daño que se ha producido, ese dolor, se queda tatuado a nivel cerebral. Por tanto, como dije al principio, cuando veamos un tornillo en posición subóptima, hay que actuar lo antes posible, recolocar ese tornillo. Aquí podéis ver un tornillo en posición, pues bueno, externa, extracanal, saliendo, y otro tornillo intracanal, como viola el foramen en posición superficial, invadiendo la porción inferior del pedículo y invadiendo la porción superior del foramen por donde sale a raíz, y esto es totalmente invalidante e intolerante. Cuando veamos en una radiografía AP cómo el tornillo está especialmente convergente y atraviesa la línea media,
sospechar la posibilidad de un tornillo en posición subóptima. Otra estrategia que podemos valorar son las estrategias mínimamente invasivas. Os comentaba la posición de Alice, anterior lumbar interbody diffusion, o la lateral lumbar interbody diffusion. Si nos encontramos con un paciente que sigue teniendo dolor postquirúrgico lumbar, porque tiene dolor por encima del nivel instrumentado, podemos valorar la posibilidad de hacer un acceso por vía lateral mínimamente invasivo e implantar una caja por vía lateral, como en este caso. Igualmente nos podríamos encontrar en situación por vía anterior. Hay veces, pues, sobre todo la espondilolistesis, en la cual, aun cuando nosotros tenemos muy bien corregida la listesis, sigue teniendo dolor lumbar por insuficiencia de ese nivel. Y por tanto, en estos casos del 5C1 se podría utilizar por la implantación de una anterior lumbar interbody diffusion. Igualmente, como enseño aquí, ampliar las fusiones a tornillos ilíacos después de una descompresión puede ser una oportunidad de ofrecer una nueva, una ampliación de la estabilidad del segmento. Y ahí tenemos el anterior video. Por tanto, resumiendo, causa de dolor, cuándo y cómo actuar, si valoramos la posibilidad de un implante subóptimo, recolocación de los implantes, retirada de los mismos y lo antes que se pueda. Si hay una descompresión insuficiente y el paciente sigue teniendo dolor radicular, ampliar esa descompresión haciendo una laminectomía amplia y recalibrar foraminal. Si evidenciamos una inestabilidad cuando estén perfectamente localizados e implantados esos tornillos, valorar mejorar la estabilidad, valorar si es posible cambiar la vía de abordaje, ampliando a ilíacos, Alice, lateral lumbar, en función de la localización de la inestabilidad. L3, L4, L4, L5 por vía lateral, L5 es 1 por vía anterior. Y contemplar a partir de esos 6 meses de dolor el patrón doloroso de la inestabilidad. Y en los casos de hernia discal, con dolor radicular por encima de fusiones, emerge con mucha potencia esta cirugía endoscópica. A partir de ahora os voy a hablar un poquito más de ella. La cirugía endoscópica percutánea es una cirugía que se hace, pues, bien transforaminal o bien interlaminar. Es una técnica muy bien descrita, mínimamente invasiva para el tratamiento quirúrgico de la radiculopatía lumbar, causada por una hernia o por un estrechamiento del canal, bien por el disco o a nivel foraminal. La disectomía endoscópica transforaminal y la foraminectomía podría aplicarse como método seguro, como técnica mínimamente invasiva e innovadora para el tratamiento de la radiculopatía lumbar en la configuración de una fusión lumbar instrumentada previamente. La bibliografía cada vez nos aporta más información. Hay muchos artículos ya publicados en la aplicación de esta cirugía endoscópica para esta utilidad, para la utilidad en el tratamiento de la dolor por laminectomía o dolor por fusión lumbar. Y el tratamiento, por tanto, insisto una vez más, revisando este artículo magnífico publicado en el Pain Physician del 2022, Foraminal Access Strategy in Patient Lumbar with Lumbar Posterolateral Fusion in Transforaminal Endoscopic Spine Session. El tratamiento, el resumen dice que el tratamiento de la radiculopatía lumbar por laminectomía en el contexto de una gran masa de fusión presenta un desafío anatómico para el paciente y puede ser abordado de manera exitosa por endoscópica. La cirugía endoscópica es una cirugía realizada a través de una cánula que tiene un portal único, un portal a través del cual tenemos un portal de trabajo, portal de irrigación, un portal de visión e iluminación. Es una técnica que utiliza cirugía asistida por vídeo, y es una técnica en la cual, por ejemplo, en este caso presento un paciente que tiene hecho una estrategia de fusión lumbar en el 4L5, o sea, el 5S1, con una fusión posterolateral y mínimamente invasiva con un PIF, pero sigue teniendo dolor fundamentalmente en la raíz de L4, porque tiene un deterioro del nivel L4 y, como podéis viendo aquí, tiene una hernia extraforaminal que comprime la raíz emergente de L4 del espacio L4-L5. Pues bien, podemos hacer dos soluciones con este paciente. Una reintervención clásica ampliando la fusión, en la cual tendríamos que desmontar estos tornillos y ampliar con unos tornillos nuevos, ampliando, o bien abordar con endoscopia y eliminar esta hernia, descomprimiendo
la raíz de L4. Aquí os puedo enseñar cómo estamos retirando la imagen de la hernia. Esta imagen algodonosa que podéis observar es de la hernia, tiene unas técnicas bastante descritas, bastante seguras, que si las seguimos, el riesgo de lesión neurológica es muy básico. Veis cómo a través de esta pinza podemos ir retirando ese contenido discal que estaba herniado y que estaba contactando con la raíz L4 emergente. Veis este contenido, ese es el contenido herniario. Y ahora en la siguiente imagen vais a poder comprobar cómo queda perfectamente liberada. Aquí arriba ya podéis ver cómo se insinúa la raíz emergente y la raíz transversa en profundidad. También la podemos ver, realizando una descompresión transforaminal perfecta y descomprimiendo ambas raíces, tanto la emergente como la transversa. Observad cómo se libera, como esta imagen algodonosa, pues libera retiramos y removemos el disco. Aquí, en esta imagen, una vez que ya se ha retirado, ya se ha trabajado un poquito más el foramen, podéis ver cómo con la radiofrecuencia estoy coagulando los vasos y aquí este es el borde libre de la raíz. El defecto herniario que queda aquí atrás, el defecto herniario, por donde si me introduzco un poquito más, podría ver la raíz transversa y eliminando, por tanto, la raíz en ese caso del defecto. Y podéis ver cómo estoy trabajando y la raíz del E4, que es la raíz emergente, está completamente descomprimida, cómo queda el defecto herniario y cómo podéis quedar la visión directa de ese nervio completamente descomprimido y cómo hemos podido resolver esta situación de dolor post-artrodesis con una tragedia mínimamente invasiva de 1 centímetro, con una heridita de 1 centímetro. El paciente se va de alta al día en 12 horas, pudiéndose poner de pie a las 6 horas. Por tanto, como conclusión, os podría resumir lo siguiente. El síndrome de fracaso de cirugía final o síndrome de dolor post-artrodesis lumbar es una entidad compleja que afecta a la calidad de vida de los pacientes, puede llegar a ser bastante invalidante. El tratamiento no está excesivamente consensuado en la actualidad y depende en gran medida de la experiencia de los médicos tratantes y de los protocolos establecidos en la unidad de tratamiento de dolor y de las unidades quirúrgicas de columna. Medidas farmacológicas, incluidas las vías intravenosas, las vías fisiokinésicas, están indicadas en etapas iniciales. Los procedimientos de unidad de dolor con la administración de diversos fármacos por vía epidural son altamente recomendables en etapas intermedias. Procedimientos más invasivos, tales como la epiduroscopia, estimuladores medulares, neurolisis, estarían reservados para etapas más severas. Y el tratamiento quirúrgico clásico es altamente desaconsejado. Se reserva solo para nuevos hallazgos neurológicos en la evolución del paciente, siendo sus resultados en general poco alentadores. La cirugía endoscópica emerge como una opción altamente resolutiva para tratar y abordar estos casos. Y sin duda alguna, el tratamiento de estos pacientes es muy complejo y debe ser abordado por un equipo multidisciplinario de especialistas en unidades del dolor y especialistas en cirugía de columna. Por último, me queda daros las gracias por vuestra atención, volver a reiterar mi agradecimiento por la invitación y volver a mostrar mi disculpas por no poder estar con vosotros para poder responder ahora a las dudas, quedando a vuestra disposición pues en el Hospital Virgen Macarena, en el Hospital Vitas de Sevilla y a través del correo electrónico rafael.perianes@gmail.com. Muchas gracias por todo y os deseo que continuéis con el desarrollo normal de la ponencia. Muchas gracias.